Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Yo subí la escalera encima de un mueble. Y cuando yo subí al techo se miró. Ahí fue que cayó de espalda. Sí. Cuando yo vi el señor, que la muchacha lo estaban parando y le veo sangre en el codo, él me dice, me dio un golpe en la cabeza y le veo una tabla clavada en la espalda, yo dije, no, pues hay que llamar al 911. Me dieron aquí, en la cabeza. Y después cuando los vecinos me socorrieron, que miraron, tenía un pedazo de tabla de enlate con 3 clavos incrustados aquí atrás en la cintura. Ahí. Inmediatamente llegamos, evaluamos el paciente, se procede a lo que es la cura de la herida. El clavo no lesiona ningún tipo de nervio, porque usted puede movilizarse y esas cosas, pero es recomendable que se le haga una radiografía para verificar que no haya ningún nervio lesionado, ningún tipo de problema con la columna. Tenemos un masculino de 33 años de edad que sufrió una caída y tuvo un traumatismo a nivel occipital y se le entraron 3 clavos. 1, 2, 3. Ellos se comunicaron en la central con una persona y le dijo de dónde era más factible llevarme. Dígame a qué centro podemos proceder, central. Entonces le contestaron que al Vélez, ahí, y de la misma ambulancia me estaban atendiendo, tomándome la presión y todo. Y preguntándome que si me dolía esto, que si me dolía lo otro. En ese tipo de casos, muchas veces las personas dicen, ok, en el momento del incidente me siento bien, se paran por el calor del cuerpo, pero pueden tener una contusión cerebral, ya que él se dio un golpe en la región occipital. El golpe fue fuerte, aunque yo estaba estable, me veía aparentemente estable. Con la incrustación de los clavos pudo haber compromiso nervioso, que en este caso no ha pasado. Desde que llamé, aproximadamente 10 minutos llegaron. Y desde que llegaron fue a trabajar. Excelente, excelente. Me encantó. Me mandaron a hacer ciertas radiografías ya. Se me tomó de una vez. Y ellos se marcharon. Ahí fue que yo le di las gracias. Saludos, amigas y amigos. Saludos, amigas y amigos de Ojalá, en compañía de Ramón Tejeda Rit y del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien les habla, Guillermo Ricard Calventi. Hacemos un esfuerzo cotidiano por tratar de visibilizar e importantizar aquellos puntos de la agenda nacional que tienen importancia, trascendencia para la mayoría de los dominicanos y de las dominicanas. Porque aunque hay a quienes les interesan los temas nacionales a modo de divertimento, a modo de estamos aquí por estar embullados, y en realidad poco les importan los temas en tanto tales. Me refiero, por ejemplo, al tema del empleo que tanto se habla. Ni siquiera a los tecnócratas que a veces, pues, arrojados algunos, formulan o nos obsequian algunas de sus ideas o disquisiciones o opiniones sobre estos temas.
ni siquiera a los partidos políticos y al propio Congreso de la República en general, este es un tema para ser tomado como punto prioritario de cara al futuro. No obstante, para la administración del presidente Danilo Medina, este tema es una meta presidencial. Particularmente el compromiso de generar al cabo de los 4 años de administración del presidente Medina, generar alrededor, digamos, de más de 400.000 nuevos empleos. Meta que ya se ha logrado prácticamente en un 50%. Pero claro, hay a quienes no les importa realmente que se hayan creado 200.000 plazas nuevas de trabajo. Resultado de un encadenamiento de emprendimientos gubernamentales, de inversiones extranjeras en el país y del joint venture, del acompañamiento, de la coyunta entre sector público y sector privado. Es como si estuviéramos hablando de poca cosa, generar a partir de las iniciativas del gobierno y de sus políticas 200 nuevas plazas, a razón de 100.000 nuevas plazas de trabajo por año. Pero bueno, a ellos no les importa en realidad si esta meta se cumplió o no. Lo preocupante del caso es que tampoco les importa la nueva meta que tenemos por delante, que es la creación de 200.000 plazas más de trabajo. Y lo ideal sería extender esto y que en vez de 400.000 termináramos con 475.000 plazas de trabajo nuevas o 500.000. Y digo que no les importa porque es el gobierno quien presenta en el día de ayer el Plan Nacional de Empleo, que muchos además en aras de desconocer el esfuerzo y el éxito en esta materia de Danilo Medina, pretenden decir, bueno, es que no son buenos empleos, y te llegan a sugerir la posibilidad de que el que se instale en Santiago una plaza, una empresa, creo que china, de calzado, la General Choice, y que para ellos sea una meta convertir a la República Dominicana en el China y el Vietnam del Caribe en producción de calzado, pues tampoco es como que, no, ahí se han creado 3.000 plazas de trabajo que no tienen importancia. Yo quiero que, para que se entienda que de lo que se trata no es de hablar por hablar o de tratar con cierta superficialidad los temas. Fíjense en lo que plantea la ministra de Trabajo en la presentación del Plan Nacional de Empleo en el día de ayer. Dice, entre los sectores llamados a crear los más de 200.000 nuevos empleos están, naturalmente, no solo los esfuerzos gubernamentales, sino que esto es un esfuerzo del sector público, del sector privado y en particular y de la sociedad en su conjunto. Y dicen, seguirán las pymes, ocupando un sitial de importancia a la que se contempla asignar 40.000 millones para elevar la producción del 5% al 10% del PIB y crear 90.000 empleos. Y corresponderá a la industria nacional, mediante el programa Dominicana Produce, crear otros 110.000 empleos, elevando la producción del 24 al 27% del PIB. En la construcción se busca aumentar en 30.000 las plazas mediante la reactivación de este sector.
y en el área de banca y comercio otros 15.000 y en el sector energético 2.300 nuevos empleos. Es decir, estas son metas concretas que puede emprender una administración gubernamental a partir de entender que el problema del empleo no es un problema simplemente sectorial, sino que es intersectorial. Las políticas de generación de empleo son abarcadoras. Si se quiere, eso es simplemente un eje que atraviesa muchos otros esfuerzos de la sociedad en su conjunto, del gobierno y del sector privado. Entiéndase que generar empleo en un país como el nuestro es precisamente de alguna manera sacar gente de la pobreza. Hay una relación directa entre el acceso al empleo, entre la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan un primer empleo y de que quienes tienen empleo los preserven, de sacar núcleos familiares importantes de la exclusión y de la pobreza. Por lo tanto, esta meta de empleo es correspondiente, o mejor dicho, se corresponde con las metas que en otras áreas tiene el gobierno en términos de facilitar crédito, de financiar las MIPYMES que generan bastante empleo. En fin, yo quiero compartir con ustedes pues esto que para mí es un esfuerzo que algunos pretenden desconocer, de los que muchos no son copartícipes. Es más, quisieran que no se produjeran estas nuevas plazas y las asaran incluso. Y otros simple y sencillamente están tan entretenidos o tan comprometidos con sus intereses particulares que no alcanzan a ver la trascendencia y el impacto, ya no de la visita sorpresa que los trae Turulato a todos, sino de las metas de empleo de la presidencia de Danilo Medina. Dados a hacer lo que nunca se había hecho, como se propuso el presidente Danilo Medina, yo que recuerde no había oído, para comenzar, por ahí, Guillermo, a propósito de este plan de empleo, no había oído que un presidente en una campaña electoral se propusiera, por ejemplo, una cosa tan específica, una meta tan concreta. En estos 4 años debemos construir 400.000 puestos de trabajo. Eso es lo primero. Yo no había oído eso. Yo había oído políticos que decían, vamos a crear puestos de trabajo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro en la campaña. En la campaña. Porque en la campaña, y por eso la gente le perdió el respeto a las campañas electorales. Por eso la gente les perdió el respeto, incluso a los políticos. A los demagogos. A los demagogos. Terminó perdiéndoles el respeto. Porque hablaban y proponían y decían, pero al final todo se quedaba en follaje, no había sustancia, era mucha espuma y poco chocolate, mucho ruido y pocas nueces, como dice. Pero este presidente se propuso construir 400.000 puestos de trabajo. Y aquí hay gente que anda con una lupa mirando a ver, y será verdad. Y creó uno allí, y 10 aquí, y 1.000 por acá, pero será verdad. Entonces andan con una lupa a ver si es verdad. Pero lo primero es que la meta es muy clara. Y lo segundo es que hay un plan para alcanzarla. Un plan que se empezó a aplicar desde el mismo inicio del gobierno, lo cual es también un dato interesante,
que inmediatamente llegó ahí el presidente, pues empezó a trabajar. ¿Para qué? Para cumplir su meta de crear 400.000 puestos de trabajo. Y de hecho ha creado 200.000, más de 200.000 puestos de trabajo ya. Salga usted a contarlo. Salga a contarlo. Porque si usted no cree, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer es salir y contarlo, buscarlo, porque van a estar por ahí. Y además hay manera de caerle atrás a eso. Ahora el presidente presenta, a través de su Ministerio de Trabajo, presenta un plan de empleo. Un plan de empleo que se propone conseguir los 200.000 puestos que faltan para completar la meta. Y yo puedo asegurar que con ese plan se va a pasar la meta de los 200.000. Yo puedo asegurarlo. No tengo que ser ningún adivino, ningún prestidigitador, ni cosa que lo parezca. Desde luego, usted tiene que entender que en un país con las limitaciones, con las carencias, con la deuda social que tiene la República Dominicana acumulada, probablemente 400.000 puestos de trabajo sean pocos y necesitemos crear 800.000, pero estamos hablando de un periodo de 4 años. Y no es verdad que 400.000 puestos de trabajo tampoco sean pocos. Ningún presidente se lo propuso. Eso es la verdad. Ninguno anterior se lo propuso. Todos lo dejaban a que no va a crecer el Producto Interno Bruto. Y si crece el Producto Interno Bruto habrá puestos de trabajo. Mentira. El Producto Interno Bruto crecía. Crecía el Producto Interno Bruto y la creación de puestos de trabajo era una cosa ridícula. Ridícula porque ahí están las estadísticas. Se creaban 20.000, 15.000, 17.000. Era una cosa realmente ridícula. Ahí están las estadísticas porque se dieron a conocer recientemente además. O sea, crecía el Producto Interno Bruto, pero entonces no se producía puestos de trabajo como lo demanda el país. Y peor aún, crecía la riqueza y la distribución empeoraba, porque lo que había era una mayor concentración. También las cifras, las estadísticas están ahí que no mienten. Y no son estadísticas además elaboradas aquí nada más, son las de los propios organismos internacionales que siguen todos estos temas, que son temas cruciales, cardinales. De modo que nada más proponerse, decir, en estos 4 años se van a crear 400 puestos de trabajo y empezar a trabajar para que eso sea así. Nada más eso debía ser algo que aquí estuviera celebrándolo todo el mundo. Todo el mundo. Empezando por la oposición y empezando por todo el mundo también, porque eso es algo fundamental para cualquier país. Para cualquier país eso es algo fundamental. Sobre todo, mucho más interesante si además de la creación de los puestos de trabajo, usted va atacando al mismo tiempo otros temas. El tema de la asociatividad, porque las visitas, por ejemplo, las visitas sorpresa, no solamente van al fortalecimiento de las iniciativas de la gente del campo, por ejemplo. No solo va a apuntalarlas, a revivirlas donde estaban muertas, a avivarlas donde estaban aletargadas. No, va también a promover la asociatividad, a que la gente se integre a las cooperativas, se integre a las asociaciones de productores. O sea que no solamente está creando puestos de trabajo y apuntalando a los que ya estaban creados, por ejemplo, en el campo. Está trabajando en la creación de clase media en el campo, clase media rural, que
que aquí no estábamos creando clase media rural. Lo que estábamos haciendo era, el modelo que estaba implantado aquí desde hace 40 años, era un modelo que lo que hacía era que despoblaba el campo. Y usted va a cualquier cruce de carretera y se encuentra 40, 50 motoconchistas. ¿De dónde salieron? Salieron del campo, dejaron la tierra de sus papás, la tierra de sus familiares, la dejaron porque no tenían apoyo financiero, no tenían quien les diera el apoyo financiero y además el apoyo técnico, el acompañamiento técnico que necesitan para que sus emprendimientos llegaran a donde tenían y tienen que llegar. En fin, era un modelo que lo que hacía era que sacaba a la gente del campo para las carreteras y para la ciudad. Lumpenizaba el trabajador agrícola. Exacto. Así es. Ese era el modelo. Entonces estamos viviendo un modelo que no solamente crea puestos de trabajo, contable, contabilizable, vamos a inventar la palabra, escrutable, usted lo puede buscar y lo va a encontrar donde están los puestos de trabajo. Y además un modelo que está sirviendo de referente a nivel internacional, porque por algo invitaron al presidente a ir a exponer en la FAO en septiembre, allá en Italia. Y por algo se ha interesado la comunidad internacional y ha venido aquí también a empaparse de cómo es, qué es lo que se está haciendo. Y han venido jefes de Estado también a, espérate, déjame ver cómo es el asunto. Yo creo que lo más impresionante no es solamente la creación de los puestos de trabajo, sino el que un mandatario diga vamos a crear tantos puestos de trabajo. Eso es impresionante, porque indica que ha habido antes un estudio, una preparación y una visión de que esto es factible. Que este es un presidente que calcula, no anda inventando, ni proponiendo cifras en el aire. No, esto se puede hacer. Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí que hay que ir. Y yo creo que eso es algo que hay que celebrarlo, como tú dices, Guillermo. ¿Verdad, profesor? Absolutamente. Mira, yo ya con esto que ustedes han dicho, quisiera iniciar esta intervención llamando un poco la atención a los amigos televidentes y a aquellos que nos escuchan en radio también, que estos aciertos que ustedes están señalando, que están contemplados en el plan de gobierno con que el presidente Medina accedió a la presidencia. No es algo, no es un invento. Estaba preconcebido, ya hecho. Y todo el que quiera saber si es así, solo tiene que ir al plan de gobierno que el presidente presentó a la opinión pública. Y ahí va a ver que se plantean los 400.000 empleos. Ahora, quizás lo que mucha gente, y ahora con la información que hoy se vierte a la DIAPE precisamente, va clarificando que puede ayudar a que la gente se haga una idea clara sobre cómo es que se logra esto y se da ese indicador. 400.000 ahora. Generamos 200.000 en los primeros 2 años y en estos 2 años siguientes le dicen que 90.000 de los empleos se van a lograr a través de las pymes, pero que a la vez ya están bajo un plan de estímulo, de créditos baratos, de asistencia técnica y de acompañamiento y de motorización de la asociatividad, como bien decía Ramón. 90.000 con este vídeo, con ese plan focalizado en las pymes. Pero también dice que la manufactura va a generar 110.000 y con lo cual se completan los siguientes 200.000. Para eso y para que tengan una idea de que no se está inventando, el presidente envió al ministro administrativo de la presidencia a China
a contactar esa empresa que tú mencionabas hace varios meses. Y que ahora vienen los chinos aquí y hacen público los acuerdos y las evaluaciones, lógicamente, que ellos hacen, financieras y logísticas del país, para determinar la pertinencia de su instalación o no en el país. Es una empresa de los grandes productores mundiales de calzado. Bueno, en manufactura 110,000, que va acompañada con una serie de políticas también adicionales. Se plantean 2.300 empleos también en el área de energía, porque las nuevas plantas que se están instalando y se están reconvirtiendo implican empleo también. Entonces, si usted va sumando más 15,000 empleos que se plantean en el área de comercio, banca y comercio, ya estamos sobre los 217,300 empleos. Claro. De manera que la meta presidencial y del plan de gobierno se va a sobrepasar. Pero lógico que sí. Y con un buen viento, a propósito de esta época de vientos, como el presidente navega con viento a en favor, popa, viento ¿verdad? en A popa. favor, es de suponerse de que probablemente se crearán más de 420,000 empleos. Y esto es muy importante cuando usted lo asocia con todo el conjunto de medidas adicionales de las políticas sociales que se están llevando a cabo. Porque el anuncio que aparece de que SENASA tiene ya 2.7 millones de afiliados en el subsidiado, significa que una gran masa de la pobreza nacional, que estamos hablando de cerca de 3.9 millones de habitantes consignados como parte de la pobreza, 2.7 ya tienen la protección social del seguro de SENASA subsidiado. Y eso es precisamente ataque a uno de los componentes fundamentales de la pobreza, los déficits en salud. Ese es el papel precisamente, por eso el presidente en ninguna oportunidad hablaba de que nuestros países estaban en el proceso, desarrollados lo cumplieron, de establecer los estados de bienestar. Los estados de bienestar son programas sociales de protección bajo normas universales de la población de cada uno de los países que practican y llevan a cabo estos programas. Eso es lo que estamos desarrollando. Pero yo quiero llamar la atención, fuera de toda esta que ya se hace más que evidente, y que eso es lo que está determinando esa popularidad del gobierno y del presidente, a que los amigos televidentes pueden fácilmente darse cuenta de que ese ambiente, digamos, apacible con que la presidencia y el gobierno fueron estableciendo y restableciendo la confianza en la población, que ha devuelto el crédito a lo público. De unos meses hacia acá empieza a enrarecerse el ambiente. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque de repente nada sirve. Y hay un interés marcado en sectores de opinión que quieren sentar en la mente de la gente la idea de que estamos en un estado de descomposición tal de colapso, que las políticas no están avanzando, sino que prácticamente el país navega a la deriva. Ese es Juan Pablo Uribe. Entonces, es una multicolor fuerzas que se están expresando en la opinión pública que buscan desconcertar, crispar a la gente y sentar en la mentalidad de la subjetividad del pueblo la idea de que aquí no hay un orden, de que aquí esa confianza que la gente tiene en el presidente y en el gobierno no tiene fundamento y quieren destruir esos fundamentos del crédito. Es ahí esencialmente donde se está atacando, a veces sin mencionar directamente al gobierno o al presidente, pero de soslayo creando la duda. La idea de desconcertar, la idea de destruir el crédito público bien ganado y merecido.
porque hay objetivos múltiples en diferentes sectores a los que les interesa bajar al presidente al precio que sea, aún al costo de la mentira. Y si es un laborantismo que se ve de lejos. Claro. Este ya no es un bulto tapado. Se ve de lejos lo que se está haciendo. Y hay un laborantismo de agitación de unos déficits y una deuda social que estaban ahí. Claro. No se inventaron en estos 2 años, se han heredado y estaban ahí. Pero ahora se quieren convertir en algo que acaba de nacer. La deuda social recién nacida. Y eso precisamente es lo que lo denuncia. Y el contraste que la población puede hacer es justamente eso. Un gobierno, un presidente que por primera vez se plantea, como bien tú dices, con un indicador matemático, objetivos a cumplir. La población pidió 4%, pues aquí está el 4%. Y se está sembrando el país de las escuelas que no habían desde la fundación de la República. Se están construyendo más escuelas que de las que se hicieron desde la fundación de la República. Hasta ahora. Y terminará habiendo más aulas que la que había cuando llegó el gobierno. Y poca gente está prestando atención de que este es un país con un Estado débil financieramente. No es verdad que es holgado, ni nunca ha sido holgado. Y la reorientación del gasto público que se está haciendo, la vigilancia que se está poniendo en cómo se gastan los centavos de la población, son notables. Pero aquí se quiere desacreditar. Y hay un laborantismo en esa dirección, en meter en un solo bollo, y bajo consignas genéricas, absolutamente todo, porque ese es el propósito. Y no es que no seamos partidarios de que las flaquezas en que se incurran se denuncien y se castiguen, y hay que hacerlo. Y ese es el compromiso que este gobierno asumió. Ahora, enfrentar eso implica organizar planes racionales que implican una implantación procesal, si se quiere usar esa palabra. Paso por paso. No es verdad, como algunos pretenden, de que estos problemas, ellos van a venir como Cristo en su tiempo y van a hacer los milagros de convertir el agua en vino. Eso es una falsedad y un engaño a la población. Se está siguiendo un plan, paso por paso, como es la única manera que se puede, y con limitaciones financieras. Por suerte la estrategia ha planteado la necesidad de los pactos fiscales, porque aquí definitivamente hay que plantearse cómo se va a financiar el Estado. Porque hay que pagar esa deuda que está allá. Lo que pasa es que los que están laborando por organizar esto de algún modo a su favor, juegan con esa deuda social políticamente y asusan para su conveniencia. Inconveniente que la satisfacción social con la labor del presidente y del gobierno es de tal tipo que se ha vuelto invulnerable prácticamente. Por eso ustedes ven las barbaridades que a veces, cómo se hiperbolizan faltas que se dan en la sociedad y en el gobierno mismo, o errores incluso. Pero hay que hiperbolizar, porque ahí es que se pesca bien. Y distorsionar, Porque miren, el tema, por ejemplo, visto en el área de, digamos, del campo dominicano, lo que se está es produciendo una revolución también ahí. Y digo esto en términos de empleo, por ejemplo, porque asociatividad, pero es creación de empresas. Claro. Porque las cooperativas son empresas. Las cooperativas de mujeres, además,
son empresas que involucran y crean puestos de trabajo para las mujeres, en donde particularmente y en estas zonas rurales, el tema del desempleo es brutal. Y mayor en las mujeres. Y mayor en las mujeres. Pero ese mismo esfuerzo en el campo, que tiene esa expresión o esa modalidad, usted lo encuentra con el impacto que tiene que el gobierno deposite o le dé fondos a Inaguja, con lo cual es posible, luego de la capacitación de alrededor de 10.000 mujeres desempleadas, pobres por lo tanto, y sin ninguna destreza o habilidades ya desarrolladas a través de la escolaridad y de lo que fuese, luego de que 10.000 mujeres fueran capacitadas, se crearon 45 empresas, 45 talleres de producción a partir simplemente del tema de Inaguja, que da directamente a una parte de la población económicamente activa, pero excluida de eso que estamos llamando empleo o fuentes de trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de lo que está aconteciendo como consecuencia de ese esquema, por ejemplo, en la ruralidad, por lo tanto estamos hablando de desarrollo rural, estamos hablando de que ¿por qué hay una revolución? O porque por primera vez, sacando la gran industria azucarera, la gran generación de cacao para exportación, los rubros tradicionales de exportación, tabaco, sacando eso, aquí nunca se había pensado en una inversión y en un estímulo desde la Presidencia de la República a la producción agrícola con vocación exportadora. Resulta ser que precisamente cuando hablamos de estos renglones, de los invernaderos de Rancho Arriba, o de los de Montecristi, o de toda esta línea aquí en el sur de banano, etcétera, todo es, o de piña en Cotuí, todo es agarrar esos productos que antes no se producían, que hoy los producen otros agricultores y trabajadores agrícolas. En el caso de la piña, emblemático, porque después que se fue la DOL, ahí lo que hubo fue una depresión brutal de esos sectores, de esas zonas del país. Pero es agarrar la piña y meterla directamente en un furgón, por así decirlo, enviarla para Italia. Lo mismo con la Toyota, lo mismo con los productores de mango. Es decir, orégano, jengibre. Por primera vez, fuera de esos renglones, la agricultura dominicana había producido para exportar. Y no estamos hablando de la demanda que de cara al futuro incluso, porque estamos pensando en el futuro, tiene nuestro aparato agrícola nacional en relación al turismo. O sea, cómo suplir a nuestra propia industria turística de esas cosas que consumen los millones de turistas que han seguido creciendo. En este año creció no solo la oferta hotelera, sino creció la cantidad neta de turistas que visitaron al país. Entonces, aquí venimos a que cuando agarramos el tema de empleo, no es que estemos hablando del empleo, es que estamos hablando en conjunto de muchas cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un plan que pretende no el crecimiento económico que muy bien Ramón ha mencionado y del cual nosotros mismos nos hemos jactado durante mucho tiempo, sino que estamos hablando del desarrollo humano sostenible. Y déjame contrapuntar, o mejor dicho, apuntalar un poquito eso que tú dices, porque no solo son los números de aumento de exportación. Si vemos, digamos, de manera integral el problema, el efecto social que se produce en una comunidad que antes producía Toyota para mercado interno limitado, en condiciones muy limitadas y precarias. Poco rentable. Exacto. A una que ahora exporta y produce divisa
esa actividad económica se revierte sobre aquellas pequeñas comunidades, produciendo algo que no se mide adecuadamente con la cuantificación que se da del dato exportador. Es el efecto social y humano que se produce en esas comunidades rurales con esa actividad nueva. Un productor de orégano que daba una montaña de orégano por 2.000 pesos de un quintal, pero que ahora ve con los agregados que están produciendo un aumento de su producción y su trabajo, la productividad, eso se revierte en la comunidad y se agregan vecinos y gente de la comunidad que ganan un empleo o sencillamente el aumento del ingreso en la comunidad se revierte sobre el comercio y la producción de otras cosas. De manera que hay una activación de la vida comunitaria y eso se está produciendo en el campo con estas medidas que, como tú decías al principio, a veces se quieren ridiculizar. Bueno, porque aquí se está apuntalando pequeño negocio y pequeña producción. No, se está apuntalando a la gente. Ese es el gran detalle. No me lo pueden medir solamente con la cuantificación de cuánto exporto, sino qué produce en ese campito el hecho de aumentar su producción y que la exporten o la manden a un hotel, como decían los productores de Dajabón, de la cooperativa aquella que está produciendo patillas, que la están mandando hasta Bávaro. Y entonces te dicen, no, pero que esto ha cambiado aquí. Entonces, esa incidencia, ese efecto social de esa acción y asistencia es lo que hay que también medir. Es ese efecto social y humano que allí se produce en la comunidad. Hay un breve documental de esos que produce la Dirección de Comunicación de la Presidencia, que resume muy bien esto. Este agricultor que dice, vamos a subir a clase media, o voy a subir a clase media, que a mí me gustaría compartirlo, señor director, con nuestros televidentes, porque ese sí resume bien la cosa. Este agricultor, él percibe el efecto social que provocan estas políticas. Los lechoseros de Neiva. Los lechoseros de Neiva. Yo voy a hacer clase media, dice. Que no es mucho en esa región hablar de clase media. Hablar de clase Eso media. significa Habla de mucho. millonarios. Sí, Es claro. una zona claro. de las más pobres del país. Y vamos a compartirlo, porque este es un Sócrates, como decía Juan Bosch. Este agricultor es un filósofo, este es un Sócrates, es un economista, sociólogo. Voy a subir a clase media. ¿Y quién le dijo a este hombre eso? ¿Cómo él llega a la convicción de que las políticas que está aplicando el gobierno precisamente procuran eso que él resume de esa manera tan elocuente? Vamos a compartir ese trabajo, señor director. Adelante. Cuando Danilo se paró, lo primero que dijo fue: el proyecto de Lechosa va. Desde ese mismo momento en mí permanece esa alegría. De aquí de la misma provincia, aquí abajo, era muy poco la producción. Y siempre que sembraba, era sembrar para verla morir. Principalmente porque aquí no había agua. Y ya tenemos agua. Esa visita fue muy beneficiosa para la asociación. El presidente nos aprobó sembrar 1.500 tareas de lechosa con fines de exportación y mercado local, pero también 1.100 tareas de tierra que tenían más de 20, 30 años que no se preparaban. Hoy en día están sembradas. Y tercero, se nos aprobó el financiamiento de 2.400.000 pesos para la compra del tractor, la rastra y la surcadora. Muchos antes no lo creían, antes de poner los recursos, decían, no, que eso no funcionaba porque estamos en Neiva, que Neiva. No, pero siempre Dios se acuerda de uno y un presidente bueno que tenemos ahí.
nos dio título y nos está le está poniendo su agua propia. Inmediatamente empezamos lo que es la hechura de un invernadero y tenemos un invernadero 43.000 plántulas ya listas para ir a campo. Indirectamente, alrededor de 6.000 personas se van a beneficiar del proyecto. Tenemos mercado asegurado en las dos vertientes, tanto mercado local como para exportación. Básicamente la parte de exportación las tenemos para Estados Unidos. Neiva es rentable, o todo el país, porque esto se está trabajando en todo el país. Porque es que aquí va a haber producción que no se va a quedar nadie sin utilizar las manos, el que no quiera. Se supone que vamos a vender toda la cosecha por 70 millones de pesos. De manera que estamos esperando que la asociación y los productores tengan una ganancia, un ingreso de 49 millones de pesos. Es que yo sé que de aquí voy yo a producir con que hacerle un rancho a mis hijos que todavía no lo tengo. Pero ahora, gracias a Dios y a este proyecto, que yo voy a hacer mi casa. Este es el gobierno de los pobres. Pero también yo estoy manteniendo mejor mi familia porque estoy manejando. Estoy comiendo bien ahora, gracias a Dios, pero voy a subir a clase media. Seguro. De eso se trata, de cómo es posible cambiar la vida de la gente, el rostro de la gente, de cómo es posible insuflar esperanza de movilidad social, esperanza de progreso, esperanza de vida. Y usted dirá, bueno, pero eso puede ser el caso del lechocero, pero abro este periódico hoy que da cuenta de otro video que vamos a presentar aquí, pero ya en otra edición, en otra emisión, de los ganaderos de Cueva. De la Cueva. De la Cueva, que es una zona de Cotuí. ¿Qué dicen ellos? Esto hasta aquí, para que ustedes vean, en este periódico. Míralo aquí. Esta gente recibieron, si se quiere, sí, del presidente de la República, solidaridad, apoyo. Mírenlo ahí. Lo tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué dice este señor? Esto es la Asociación de Ganaderos de la Cueva de Cebico en Cotuí. Casi ha triplicado su producción de leche luego de que el presidente Medina les realizara una visita sorpresa y le otorgaron un préstamo de 10.2 millones de pesos. Préstamo. El presidente no anda dando dinero ajeno. Préstamo. Y de esto da cuenta la DICON a través de un video que, como dice, ya se anuncia. Ahora, ¿qué sostienen ellos? Lo siguiente, que antes de recibir la mano amiga del gobierno, los ganaderos de esta comunidad se encontraban desencantados y con los ánimos en el suelo. Dicen que las vacas que tenían solo producían entre 6 y 7 botellas de leche cada día, pero que las nuevas reses que ahora tienen producen entre 15 y 18 botellas. Dicen, hoy en día se están viendo los frutos porque las vacas que tienen ahora son de primera, los becerros que están criando son de pura raza y que tienen el doble propósito de producir carne y leche. Precisaron que antes cada familia de ganaderos producía al mes unas 350 botellas de leche, mientras que ahora obtienen unas 800 botellas de alimento en 30 días. Esto es lo mismo que los lechoceros de Neiva. Estos son de Cotuí. Unos son ganaderos y otros son agricultores. Pero cuando usted agarra esto mismo, este mismo libelo a veces, usted se topa con la siguiente información.
República Dominicana participa Feria Frutas California. Y aquí hablamos entonces de exportación. Y seguimos dándole la vuelta al mismo tema. El Centro de Exportación e Inversión, el CIRD, afirmó que logró una proyección de ventas de aproximadamente 51.7 millones de dólares anuales, con los trabajos de intercambio y contacto de negocio de la misión comercial que participó en la feria de producción esta en Anaheim, California, en Estados Unidos. Jean Alain dijo que la cifra representa un incremento en las proyecciones correspondientes a este mismo evento en el año anterior. Cabe destacar, dice, que todas las empresas y productos representados realizaron importantes contactos y han iniciado conversaciones para nuevas negociaciones. ¿A dónde voy? Que aquí entonces da la intervención también de la iniciativa presidencial para favorecer la actividad comercial de nuestros productores, en este caso de frutas, porque debe saberse que en términos reales tenemos ventajas competitivas con respecto a muchos otros productores de fruta. No solo por la cercanía, que ya nos da la ubicación geográfica misma, con respecto al mercado norteamericano y la existencia del Tratado igual de Libre Comercio, sino porque nosotros tenemos condiciones también muy particulares que nos hacen por demás excelentes productores de muy buenas frutas. Tanto que por el momento hemos pensado algunos que nuestras economías son de sobremesa, son las de las ensaladas de fruta. Pero es que nuestros melones son buenos, claro. Nuestras lechosas son buenas, nuestros mangos son buenos, nuestros níperos son buenos, nuestros zapotes son buenos. Lechosa. Y gracias a la intervención, ya no solo del CIRD, sino por ejemplo en el caso de los zapoteros de Moca, ya se sabe del impacto que ha tenido la ayuda del gobierno a este sector productor, hasta el grado de aprovechar el zapote que antes no podían ni siquiera colocar en el mercado, que prácticamente lo perdían. Y esa gente está no solo produciendo para exportación por pedido, sino utilizando la semilla, la cáscara, la pulpa, están deshidratando, haciendo, ¿cómo se dice? Zapote, deshidratando, que se le agrega en otros países, en el caso norteamericano, por ejemplo, al conflé. Y usted tiene un conflé saborizado con ese tipo de Ellos polvo. exportan la pulpa. Exportan la pulpa. Y la cáscara la usan para producción de alimento animal. Exacto, muelen todo aquello. Además, la semilla del zapote molida es riquísima en una serie de nutrientes, tanto para la tierra como para la crianza animal. Entonces, estamos hablando no de una sola cosa, no de un solo aspecto. La visita sorpresa del presidente, por ejemplo, que ya van más de 70 y tantas, están distribuidas en toda la geografía nacional. Yo creo que no hay ya un solo municipio del sector, digamos, del campo dominicano, o un municipio que viva de determinadas actividades agrícolas, que no haya sido tocado por el presidente de la República. Y ahí están los resultados. Óyeme, lo mucho nadie lo puede ocultar. Dicen que hasta Dios lo ve. Hasta Dios lo ve. Lo mucho hasta Dios lo ve. Lo que pasa es que nuestros catastrofistas del patio están aquí por estar embullados. Ellos se embullen. Se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo en Ojalá, pero quedan muchos días. Así que lo esperamos en el próximo Ojalá. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien y hasta la próxima, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas.